exposición de tres personalidades que nos darán una visión de un movimiento cultural que se ubica mucho más allá de la antigüedad, que es la masonería, y que de una manera un poco silenciosa ha sido protagonista de prácticamente toda la historia de Chile. Y se me ha encomendado hacer una especie como de pequeño prólogo, desde el compromiso de un historiador. Tendríamos que decir que la historia limita en alguna parte con un horizonte donde comienzan las dudas que se despejan a medias con la tradición y con la especulación. Y estas dudas muchas veces nos llevan a hacer preguntas que se confrontan con la imposibilidad de la respuesta. ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? ¿Quién construyó la Acrópolis? ¿Quién construyó el Coliseo? ¿Quién construyó cada una de esas inmensas catedrales del medioevo? ¿Dónde estaba el ingeniero del estudio de suelos? ¿Dónde estaba el ingeniero de resistencia de materiales? ¿Dónde estaban los ingenieros estructurales? ¿Dónde estaban los arquitectos? ¿Dónde estaban los administradores de toda esa masa de gente trabajando, los administradores de esos recursos? Y no tenemos respuesta, y porfiadamente ahí están las pirámides, ahí está la Acrópolis, ahí están todos esos monumentos, esos templos, que de manera rebelde han resistido terremotos, bombardeos, y siguen ahí. Y nadie nos dice cómo se construyeron. Y cuando se hace la mirada histórica al entorno, a la sociedad, dice, pero ¿de dónde en esas culturas aparece esta gente? Y la respuesta que tenemos la sacamos un poco de la tradición. Eran, indudablemente, grupos altamente técnicos capaces de hacer esas obras que hoy día son prácticamente todo un misterio para profesionales. Eran prácticamente una especie de agrupaciones burbuja donde los códigos eran distintos. Eran dueños de las matemáticas, columna vertebral de la filosofía de la época. Eran dueños de toda la visión estructural de la arquitectura. Seleccionaban con pinzas a aquellos que vinieran a ser aprendices de su tarea. Después de tiempo, estos aprendices llegaban a un grado de compañeros que eran como los jefes de obra. Y después de mucho, llegaban a maestros para tener estos conocimientos que hasta el día de hoy nos ponen en la duda de la especulación. Llamémoslo gildas, sindicatos, escuelas, o como queramos llamarlos, estas cofradías de constructores fueron conocidos desde entonces como los masones, es decir, como albañiles. Y de esta manera, si nosotros vemos estas organizaciones, se proyectan en el tiempo como una burbuja a la que no tocan los otros padrones sociales. Así, en la antigüedad, trabajaban generaciones en la construcción de un templo y no los tocaban los rigores de la forma que se administraba esa sociedad. Así, en la Edad Media, eran una cofradía distinta que manejaba los símbolos, religión y construcción. Cuando hacia fines de los 1600 aparece el racionalismo, se produce un choque tremendo entre dos formas de sociedad, dos formas de presencia del hombre frente a su universo. Una, la medieval, un monarca absoluto, y una iglesia que tenía la forma de manejo de una manera de la filosofía, la verdad ya revelada. Es decir, la verdad está y se entrega mediante un dogma. Y surgen los grandes racionalistas de la época, Descartes, Spinoza, y todo un movimiento que dice, perdón, es que si Dios me dio la razón, ¿por qué me entrega usted la verdad revelada y no la busco yo con la razón? Surge el racionalismo y con ello Descartes dice, la única forma de explicar mi existencia es porque pienso, luego existo. Y comienza un proceso donde el hombre dice, no me dé más la verdad revelada, la voy a ir a buscar. Y esto trae como consecuencia de que estas burbujas, que llamamos masones, gildas, sindicatos, escuelas, o como queramos llamarla, empiezan a ser los que atraen esta forma de pensar y surge hacia 1717 lo que hoy día la gente conoce como la masonería especulativa, es decir, una masonería
donde se siguen manejando todos los conceptos de la construcción, pero de manera simbólica, y dicen los masones es que trabajamos construyendo un templo de verdad. Y surgen ahí también tres conceptos que venían desde la antigüedad. Adentro todos iguales, adentro todos libres, adentro todos hermanos. Y va a brotar entonces el concepto de libertad, igualdad y fraternidad, que va a traer como consecuencia primero una organización ya absolutamente política, que va a dar como resultado la independencia de los Estados Unidos, bajo esos mismos conceptos, poco después la Revolución Francesa, bajo esos mismos conceptos, y luego ya una derivada de una extensión de la libertad hacia toda América. Perdón, se me ha extendido un poco, pero era una forma de decirles que vamos a recorrer esta misma historia ya de una manera mucho más ilustrada y entretenida que esta modesta forma de introducción. Quiero dejar con ustedes en primer lugar a Waldo Parra, escritor de muy amena pluma y que es exitoso creador de la saga de Masones y Libertadores. Bueno, gracias por la invitación. Ya es usual venir a San Antonio, ¿eh? Pero bueno, venía cuando chico, así que no es tan distinto. Y en realidad me gusta mucho porque Santiago debe estar haciendo mucho calor y acá es muy agradable. Y bueno, eso se agradece para quienes no nos gusta tanto el calor, ¿no? Bueno, como me dijo Luis Valderas, los escritores a lo mejor tenemos alguna licencia, así que me la di y vine de una manera muy informal. Espero que me lo disculpen, pero bueno, estoy de vacaciones, entonces, y aunque no estuviera igual, a lo mejor ya es muy difícil andar con corbata, pero por lo menos para mí la deseché hace un tiempo, aunque claro, como soy abogado, igual tengo que ir a la corte, tengo que ir con corbata, por supuesto, así que las tradiciones se mantienen, por lo menos en el mundo jurídico. Respecto de lo que veníamos a conversar, bueno, claro, yo estoy un poco vinculado al tema por la saga de Masones y Libertadores, para quienes la han leído. Es una saga que, claro, tiene mucho contenido, es como bien cabezona, tiene mucho dato, digamos, pero no sé, pues lo que a mí me interesó escribir es justamente porque me empecé a preguntar esto, ¿de dónde venía la masonería? Y es la pregunta que me pidieron que desarrollara. Más allá de nuestro país, ¿de dónde viene la masonería? Y bueno, algunos encuentran su origen en esta típica orden de los templarios. Es como algo muy fascinante esto alguien puede haber leído el libro del Código Da Vinci o visto la película, se tiene que haber fascinado con esta historia ¿no es cierto?, de la búsqueda del Santo Grial y todo eso. Entonces, claro, es entretenido, digamos. Yo creo que, ¿cómo no es cierto?, vincular la masonería con la orden de los templarios, ¿no es cierto?, y con la búsqueda del Santo Grial y toda esta fascinación de un tesoro oculto que hasta el día de hoy parece que hay algunos que andan buscando. Pero dicen, técnicamente hablando, si uno revisa alguna documentación más científica, se da cuenta que en realidad no existe prueba fehaciente, al menos, de la vinculación entre la orden de los templarios y la masonería, por lo menos desde el punto de vista de un estudio que nos pueda dar pruebas exactas, digamos. Eso no significa que por muchos años seguramente dentro de la masonería se ha hecho esa vinculación. Tiene que haber seguramente logias que recuerden ese hecho y que la vinculen, digamos, pero técnicamente hablando no podríamos decir que el origen de la masonería está a partir de la fundación de esta orden, que es como del siglo XII. Otros ubican el origen de la masonería en los denominados estas personas que trabajaron, ¿no es cierto?, construyendo las grandes catedrales medievales. Algunos lo denominan los picapedreros, personas que en los hechos, ¿no es cierto?, crearon un espacio que denominaban logia, y que ahí
descansaban, colocaban sus herramientas, etcétera, digamos. Pero esa masonería más activa, más operativa, tampoco sería la vinculación más exacta para poder vincular el origen de esta institución, que sí me parece a mí más llevadera y vincularla con la fundación ese 24 de junio de 1717 en Londres, ¿no es cierto?, en donde 4 grupos de masones se juntan, se reúnen en una taberna. Parece que los ingleses son muy buenos para ir a los pubs, ¿ah? Entonces se juntaron en una taberna y dieron inicio a lo que se denominó recién la masonería especulativa, y sería, digamos, la clave, digamos, de la masonería moderna, por lo menos para mi gusto, digamos. Pero esa clave de dónde vendría la masonería es importante, porque, bueno, todo esto hoy día, revisando algunos datos, ustedes lo deben saber mejor que yo, pero no solamente la masonería habría empezado en Inglaterra, sino sabemos que el fútbol también empezó en Inglaterra, pero lo que yo no sabía era que los masones habían de alguna manera estado tan vinculados, porque claro, donde se juntaron para fundar la primera federación inglesa de fútbol fue en una taberna masónica, digamos, ¿ah? Así que algunos dicen que la masonería, que los masones también influyeron, por lo menos en la redacción de los estatutos de la primera federación o asociación de fútbol, digamos. Bueno, pero los ingleses en general son personas muy, muy especiales, digamos, y por lo tanto me parece lógico que ahí se haya dado inicio a una institución tan relevante como esta. Pero lo que me llama más la atención es lo que viene después. Y lo que viene después es que justamente la masonería a mí me hace sentido como una institución en donde está radicada ciertos valores que van dirigidos hacia la concreción del conocimiento. Obviamente que dentro de la masonería uno va a encontrar el valor de la fraternidad, va a encontrar la solidaridad, ¿no es cierto?, muy arraigada desde antes de que institucionalmente la masonería se creara, pero a mí me parece relevante recalcar el aspecto del conocimiento, el conocimiento científico, y entonces ahí podemos encontrar otra institución inglesa que es la Royal Society, que estuvo influida por importantes miembros de esa institución que eran masones, entre los cuales se encuentra un señor de origen que nació en Francia, que es Jean Théophilus de Saguilier. Así, no soy francés, pero él fue muy importante porque hizo esa vinculación entre las dos instituciones. Fue un científico muy importante, que fue una persona que dio a conocer las teorías de Newton, pero a la vez fue una persona que le dio cabida a la masonería como institución, en donde se fueron creando los aspectos más relevantes. Por ejemplo, la redacción de los estatutos, de lo que se denominan las constituciones de Anderson. En realidad fue de Saguilier quien le pidió a Anderson que escribiera estas constituciones. ¿Y por qué lo hizo? Porque Anderson era escocés. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver que Anderson sea escocés? Bueno, porque de Saguilier había ido a un templo masónico que existía en Escocia alrededor de 100 años antes de la fundación oficial de la masonería en Londres. Es decir, en Escocia ya existían masones antes que existiera la masonería, lo cual me parece muy interesante, en el sentido de que seguramente eran masones de esa masonería operativa, digamos, pero que tenían una enorme regambre con simbología y valores que después fueron tomados por las constituciones de Anderson. Así que, pero entonces ese conocimiento científico
a mí me parece relevante porque de alguna manera hoy día estamos viviendo una época en donde tenemos mucha información, una época en donde tenemos la posibilidad de acceder a mucha información por muchos medios, digamos. Pero la pregunta que uno se podría hacer, ¿es esa información realmente una información que esté avalada por un conocimiento científico? Y yo creo que eso quizás es lo que los masones, dentro de sus, digamos, misiones o objetivos, yo creo que es lo que podría destacar al día de hoy, que dentro de la institución de la masonería uno va a encontrar una tendencia, digamos, a acrecentar ese conocimiento verdadero, ese conocimiento que se construye sobre la base de un estudio científico basado en el ensayo y en el error, ¿no es cierto?, en la tesis y en la hipótesis, y de alguna manera ir construyendo un conocimiento que haga que la sociedad, ¿no es cierto?, y que la humanidad en el fondo vaya avanzando. Porque los masones, si tienen una misión en la vida, yo creo, desde mi punto de vista, es avanzar en el conocimiento de la humanidad. La solidaridad, la fraternidad, por supuesto, son valores que son indudables, pero la búsqueda de la verdad a mí me parece que es una misión masónica muy relevante. Y ahí entonces podemos encontrar cómo este masón que fortaleció la institucionalidad masónica en sus primeros años, entiendo que fue el segundo gran masón de la Gran Logia de Inglaterra, pero lo conecta con esa idea, ¿no es cierto?, de alguna manera ánimo, voluntad, digamos, de querer buscar y encontrar la verdad. Yo creo que hoy día se hace quizás más importante que nunca poder hacer la diferencia entre lo que creemos saber y lo que realmente sabemos. La masonería es una institución que alberga a personas que quieren encontrar esa verdad. Y esa verdad no es la verdad personal, individual, que cada uno puede construir sobre la base de opiniones, sino que es la verdad que se construye sobre la base de investigar, ¿no es cierto?, y de avanzar, digamos, en un conocimiento que de alguna manera nos permita saber la verdad de las cosas. Y por eso que me parece muy interesante que la masonería esté en la mayor cantidad de partes posible. Y de hecho así ha sido. Yo he tenido la posibilidad con mi novela de poder recorrer todo Chile y he recibido y he conocido logias masónicas de Arica a Punta Arenas. Y creo que Chile es un país que debería complacerse, digamos, de tener una institución masónica tan potente, tan relevante, porque creo que sus miembros, en cada una de las comunidades en las cuales ellos se desarrollan, son contribuyentes, contribuyen a esa comunidad. Y yo imagino que la masonería aquí en San Antonio debe ser igualmente contributiva en ese mismo sentido. Por lo tanto, son personas valiosas, son personas que seguramente ocupan cargos relevantes en su comunidad, y por lo tanto son personas que uno puede tener fe y confianza de que pueden hacer bien las cosas. Entonces, bueno, es una buena, digamos, noticia. Y por lo tanto, me parece bueno también reunirnos, por eso que acepté esta invitación, porque creo que es necesario que la comunidad conozca más sobre la masonería, y sí es necesario que la gente pueda saber quiénes son masones en su comunidad. Yo creo que ya ha pasado el tiempo de esa época en donde a los masones se les conocía como una sociedad envuelta en un profundo misterio, como muchas veces uno escucha por ahí. También para otros la masonería sería una red
de negociantes codiciosos y conspiradores. ¿Ah? O sea, claro, cuando uno no conoce las cosas, muchas veces las cataloga, les coloca un cartel, digamos. ¿Ah? Y claro, yo siempre he dicho que la masonería no es una sociedad secreta, es una sociedad reservada, que no es lo mismo. Cuando una persona está en su casa, recibe a sus amigos y por lo tanto tiene todo el derecho a estar en su casa con la gente que quiera, digamos. Y yo creo que la masonería de alguna medida es eso, digamos. Yo creo que la masonería tiene el legítimo derecho a mantener sus ritos y sus procedimientos reservados si es ese su objetivo, digamos. Pero ¿qué institución no es así, digamos? La Iglesia Católica también tiene procedimientos y rituales que son reservados, digamos, y no por eso uno va a creer que es mejor o peor, digamos. Por lo tanto, pero es cierto, digamos, creo que es bueno avanzar, es bueno salir a la luz, digamos, ventilar, digamos, muchas veces en la casa, porque yo creo que la masonería no tiene nada que ocultar, todo lo contrario, tiene mucho que mostrar, tiene muchas cosas que son relevantes. Y yo lo que he querido recalcar en esta cita, digamos, en esta reunión, es rescatar que esa masonería que viene principalmente de ese grupo que se reunió hace ya 300 años en Londres, ellos velaron, ¿no es cierto?, porque en fondo su institución fue una institución que cobijara a personas que le interesaba conocer la verdad de las cosas. Es una época en que muchas veces leer un libro estaba prohibido. Acá en Chile, hay que recordarnos más la época de la independencia, habían personas muy pocas que tenían una biblioteca, digamos. Manuel de Sala, no sé, recuerden el problema de los tres Antonios, que se presentó justamente por haber traído libros que se consideraban que no eran convenientes leer, digamos. Pero yo creo que hoy día no estamos en esa etapa, pero sí estamos en la etapa de poder diferenciar el grano del trigo, digamos. Yo creo que, y para eso, ¿no es cierto?, la masonería nos puede ser muy útil, porque ese conocimiento relevante, esas personas, digamos, honestas que sienten la necesidad de avanzar en un conocimiento verídico, humano, real de las cosas, yo por lo menos los he encontrado en abundancia en esta institución. No digo que no existan en otros lados, por supuesto. Yo cuando chico, yo estudié en un colegio católico, hice misiones, cuando vino el Papa Juan Pablo II, yo fui guardapapal, lo pasé chancho, me gustó mucho, pero creo que eso simplemente hace reconocer que las instituciones son humanas. Las instituciones son humanas, las hacen los hombres, digamos. Y esta es una institución superhumana. Aquí, efectivamente, no hay ateos. Los masones no son ateos, son personas que creen en un ser superior. Pero creo que eso no los inhabilita para poder conocer la verdad de las cosas. Y por lo tanto, bueno, como decía Jesucristo, la verdad los hará libres, ¿no es cierto? El dogma de fe en la Iglesia Católica es muy contundente, o sea, uno o cree o no cree, digamos. Pero yo creo que en la masonería el dogma busca la verdad, ¿no es cierto?, de las cosas con las herramientas que correspondan, digamos. En este caso, yo creo que la investigación científica, el conocer las cosas como son realmente, ¿no es cierto? Uno de los grandes miembros de la Royal Society fue Charles Darwin, por ejemplo, que estuvo incluso, creo que me contaban por acá que anduvo en San Antonio, pero justo se enfermó de la guata, no sé, al final no hubo registro de Darwin, pero sabemos que estuvo acá, el que representa, digamos, el paradigma de la ciencia. Si cuando uno va a Londres, ¿no es cierto?, y va al Museo Natural de Londres, la estatua principal, el ícono es Charles Darwin.
¿no es cierto? Yo le mencionaba aquí a un señor, un director aquí del Museo de San Antonio, me decía, si usted quiere colocar una estatua, está bien, me parece que hay un científico local, qué sé yo, pero no se olvide de Darwin. Colocar una estatua de Darwin en San Antonio sería, yo creo que, una cosa extraordinaria, digamos, que haría que San Antonio entiende, digamos, que la ciencia, ¿no es cierto?, en todas sus distintas, digamos, opciones, se hace con la verdad en la mano, como decía Darwin, digamos. Y yo tuve la oportunidad de estar en la casa de Darwin, con esto termino, y que me encontré, que la mantienen muy idéntica como la habitaba él cuando estaba vivo, y lo único que encontré, digamos, latinoamericano, porque había algo latinoamericano, eran unos puros de Cuba, que eran puros Bolívar, digamos. Así que Darwin, cuando descansaba de sus largas, digamos, jornadas de estudio, se fumaba un puro Bolívar. Muchas gracias. Bueno, amigos, la idea de esta jornada tiene algo gratamente sorprendente. En lo personal creo que estamos mostrando algo despejado de una serie de nieblas de misterio, así que nuevamente agradezco la suerte y la oportunidad de poder coordinar esta jornada, porque nos hace ver, digamos, una forma y una historia distinta, como muchas veces la miscelánea de la conversación pone. Nos corresponde ahora avanzar en el tiempo y preguntarnos, bueno, ¿qué es la masonería hoy? Para ello voy a dejar con usted al historiador don Manuel Romo, que nos contará otra parte de esta información importante. ¿Qué es hoy la masonería? Muchas gracias por la invitación de la Corporación Cultural, gracias por la asistencia de todos ustedes. Yo quisiera, más que hablar de la masonería el día de hoy, contar un poco cómo llega la masonería a Chile. Hay conocimiento de masones en Chile desde el siglo XVIII. Antes que fuéramos república, hubo un personaje llamado Ambrosio Sáenz de Bustamante, que estaba como gobernador en Valdivia, y que hacía ostentación de su condición de masón en una época en que estaba penado con la muerte pertenecer a esta institución. Pero él, como estaba en una posición de poder, se sentía a cubierto de todo, pero no contó con la astucia del cura que estaba ahí, logró que fuera denunciado a la Inquisición. Lo más probable es que no haya muerto porque no hay antecedentes de ello. Como era un hombre de fortuna, ustedes saben, los ricos suelen pasar piolita y no van a la cárcel. Después tenemos antecedentes de la existencia de las logias lautarinas o lautaro, que llegan con el Ejército Libertador de José de San Martín a Chile en 1817 y que después de colaborar en el gobierno de Bernardo O'Higgins hacia 1820, muchos de ellos se van a Perú para colaborar con el Ejército Libertador para independizar a esa República del Norte. Hay una historia que contaba Isidoro Errázuriz, Ramón Errázuriz, un tío de un gran parlamentario y masón, que fue Isidoro Errázuriz, que decía que hacia 1822 había existido una logia que se llamó Aurora. Y esa logia estaba presidida como venerable maestro por Camilo Enrique, el fraile de la Buena Muerte. De esa logia solo se conserva esta anécdota que salió publicada en los periódicos chilenos en 1865, de modo que es bastante antigua y a lo mejor eso le da un cierto grado de verosimilitud. Después de eso, en 1827, se crea una logia que se llamó Filantropía Chilena, que existe el acta de fundación y su venerable maestro fue el almirante Manuel Blanco Encalada. Ahí participaron personajes distinguidísimos de la política de ese entonces, pero duró poco tiempo, probablemente, no hay más documentos sino los de ese año, y después viene el desastre del IRCAI, digamos, cuando todas las ideas libertarias pasan a la oscuridad de la noche impuesta por el conservadurismo, y vuelve a resucitar la masonería en 1850, cuando un grupo de artesanos franceses
llamémosle, eran obreros calificados, había sastres, que habían emigrado desde Francia como consecuencia de la Revolución de 1848, cuando fueron perseguidas también las ideas liberales en el continente europeo. Ellos llegan a Valparaíso y fundan entonces la logia L'Étoile du Pacifique en 1850. Esta logia francesa da origen 3 años más tarde a la primera logia que existió en Chile de habla castellana y que da origen a la masonería como la conocemos el día de hoy. Esa logia Unión Fraternal creó la Gran Logia de Chile en 1862. Estuvieron en Valparaíso hasta 1906 y se traslada posteriormente la Gran Logia a la ciudad de Santiago como consecuencia del terremoto que destruyó en agosto de 1906 la mitad de Valparaíso y la parte donde estaba ubicada la masonería chilena. Se me pidió que mencionara algunos de los grandes hitos, o más bien las grandes contribuciones que ha hecho la masonería a la historia de nuestro país. Yo quisiera señalar que un rol destacadísimo que ha tenido la masonería ha sido poner énfasis en la necesidad de educar a la ciudadanía. De modo que los primeros trabajos que se hicieron en la masonería fue colaborar con las sociedades de instrucción primaria en el siglo XIX. Se crearon escuelas, como por ejemplo la Escuela Blas Cuevas de Valparaíso, la Escuela Sarmiento también en la misma ciudad, y en los masones de Santiago también colaboraron en esta cruzada. En una época en que no había mucho interés por la educación y cuando el Estado intentaba crear más escuelas, el problema del dinero siempre fue una incomodidad, una gran molestia, y no había espacio suficiente para cobijar a tantos niños que necesitaban aprender a leer y a escribir. Entonces, los masones, desde sus logias, con los pocos recursos que podían reunir, colaboraron en esta instancia, creando estas escuelas, financiando a los niños, creando ligas de estudiantes pobres. Uno de los grandes resultados de eso es el actual Banco de Solidaridad Estudiantil de Valparaíso. Y se trabajó por la educación. En 1920, la masonería como cuerpo tomó sobre sus espaldas la responsabilidad de crear la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Felizmente coincidió que el primer presidente masón de la historia de Chile, si no contamos a Blanco Encalada, que también tuvo esa responsabilidad, que fue Arturo Alessandri Palma, él le impulsó en su primer gobierno en 1920. Gracias a eso se logró hacer realidad un sueño que tenía el masón Darío Salas, que era terminar con el analfabetismo. Si bien no se logró terminar del todo, se hizo un gran aporte y los niños que hasta ese momento tenían que trabajar a los 7, 8 años, 9 años, pudieron ir a los colegios. Otro gran aporte fue la colaboración que hizo la masonería en las luchas que la mujer dio para tener acceso a la educación. Durante el siglo XIX, la Iglesia Católica protestaba por estos masones que querían darle educación a la mujer. Decía, ¿para qué quiere educación la mujer? Cuando basta con que sepa el catecismo, sepa algunas labores domésticas, y con eso basta, porque su rol fundamental es entregarle los valores cristianos a sus hijos, darle un buen lugar a su esposo cuando llegue del trabajo, y no las queremos sabias ni literatas, las queremos claro, creadoras de pequeños cristianos. Eso era en el fondo. Entonces la masonería dice, no, pues la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, y en 1876 se crea el primer liceo para niñas, que surge en la ciudad de Copiapó. 2 años después se crea un liceo semejante en Valparaíso. Y en 1877, al medio, un liberal que nunca fue masón, lamentablemente, fue Miguel Luis Amunati, que como ministro de Instrucción Pública promulga un decreto donde se le da por fin derecho a la mujer a tener estudios superiores. Hasta ese momento le era prohibido, pero a partir de ahí la mujer logra estudiar, surgen las primeras abogadas, los primeros ingenieros, la primera médico que hubo en Chile, que fue la primera médico latinoamericana también, Eloísa Díaz, estudia gracias a este apoyo que había dado el liberalismo y que había dado la masonería para que la mujer se desarrollara. Bueno, después, en el siglo XX, la mujer quiere también los derechos electorales, quiere participar también como ciudadano, ya no solamente, ¿qué hago con todos estos estudios? Pues además yo quiero participar en los destinos de nuestro país. También hubo mujeres destacadísimas que fueron masonas. En una época ya se había creado una masonería para mujeres y hombres en 1929, y surgen mujeres como Delia Ducón,
e Inés Enríquez, que tuvieron una labor muy destacada en la política, en el Parlamento y a través de la prensa, difundiendo las bondades difundiendo el derecho que tenía la mujer a elegir a sus autoridades. Bueno, todos sabemos, esa historia felizmente se consuma. Y a nosotros hoy día nos parece, bueno, sí, la masonería está bien, colaboró en que la mujer tuviera educación, nos parece normal. Pero no, la pelea fue dura, porque tenemos un gran enemigo que se vestía de negro en esa época, que luchaba contra la libertad y luchaba contra el libre albedrío, el desarrollo del libre albedrío. Yo quisiera dejar hasta aquí mi parte, seguramente vamos a retomar después en algún momento algún aspecto particular. Amigos, esta es una jornada que queremos hacer lo más miscelánea posible, porque estamos participando de verdad de quizás despejar muchas dudas, muchas confusiones y aprendiendo mucho, cosa que yo personalmente agradezco, y creo que con esto también estamos despertando un poco la curiosidad de ¿y ahora qué? La modernidad hoy día, la tecnología, nos pone en una situación extraordinariamente complicada como especie humana. Solo una pequeña reflexión. Para nosotros un segundo es un tiempo casi inútil. No alcanzamos a hacer en un segundo más que quizá inspirar, no alcanzamos a respirar. Hoy día, en la tecnología, en un segundo se procesan trillones de datos. Trillones de datos. En un segundo puede cambiar la historia. Y por lo tanto, el fenómeno que estamos viviendo hoy día es que el tiempo va más rápido que el hombre. El futuro está viniendo casi prácticamente junto con el presente. Y esto obliga seguramente al hombre a volver a una misma reflexión como la que puede haber tenido allá por el 1690. ¿Qué hago con mi razón? ¿Qué hago con mi futuro? ¿Qué hago con mi responsabilidad frente a mí mismo? Y por ello creo que es un verdadero privilegio poder escuchar ahora a Sebastián Yang, que nos diga cuál es la visión de la masonería del futuro. Muy buenas tardes. Saludo en primer lugar al venerable maestro, que es el presidente de la logia que patrocina esta corporación. Saludo especialmente a las damas presentes, público y a mis queridos hermanos que pertenecen fundamentalmente a las logias de San Antonio y las cercanas a San Antonio, que he visto algunos por aquí deambular. Bueno, la masonería debemos contextualizarla lo que es objetivamente. Y objetivamente la masonería es una institución ética. Es una institución ética que algunos la definen, y ustedes pueden encontrar en internet esta definición, la definen como una escuela de moral, velada por alegorías e ilustrada por símbolos. Yo creo que lo que es importante desde el punto de vista del propósito de hoy día de este foro es señalar aquello que tiene que ver con la escuela de moral, entendiendo que, desde luego, lo alegórico y lo simbólico es algo que está más bien en la naturaleza íntima. Porque lo que importa es precisamente eso. La masonería ve al hombre como un ser histórico, un ser que se construye a partir de la experiencia, un ser que se construye a partir de lo que es su realidad y cómo enfrenta esa realidad. Y cuando el hombre enfrenta esa realidad, convive. Vive con otras personas. Vive en su vecindario, vive en su ciudad, vive en su país y vive dentro de un contexto, ¿no es cierto?, planetario.
El grave problema del hombre a través de la historia, y podemos ver en la Biblia, ¿no es cierto?, vemos cualquier historia, ¿no es cierto?, de una civilización, está precisamente en la convivencia. O vive o no puede convivir. Yo sé que alguna dama mira a su esposo al lado, pero la dimensión, desde luego, parte desde lo particular a lo general. Es esencialmente la masonería una escuela de moral. Moral cuando decimos en el contexto en que se inscribe el masón como un ser histórico. Vivimos con los demás a partir de comprensiones morales, de la forma en cómo construimos la convivencia. Pero también hay un aspecto que tiene que ver con lo íntimo del hombre, el individuo frente a su historia, frente a su sociedad. Y ahí viene algo que se llama ética. La moral es qué es lo que construimos colectivamente y la ética es cuál es mi conducta personal, no solamente cuando estamos observados, sino cuando no estamos observados. Ese es el tema de fondo hoy día que marca las graves polémicas dentro de la sociedad actual. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando convive? ¿Y qué es lo que hace el hombre en relación a la convivencia cuando está solo frente a su conciencia y frente al espejo y se mira? Ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos un hombre mejor? ¿Y cómo hacemos que ese hombre mejor sea una contribución a la sociedad desde el punto de vista de ciertos valores y ciertas afirmaciones que son trascendentes en la convivencia y en la construcción social? Determinado eso, y es importante señalarlo porque si ustedes buscan antecedentes históricos de la masonería, sí pueden buscar, hoy día en internet está algo que es muy importante para la masonería, que se llama la Constitución de Anderson de 1723, el primer documento que especifica el propósito de la masonería. Y ustedes se van a fijar que lo que allí está señalando en ese momento fundacional es cómo el hombre debe comportarse frente a los demás con los cuales se relaciona cotidianamente. Vivimos una época, y lo señalaba nuestro moderador, bastante particular de la humanidad. Yo diría que estamos en una etapa, en cierto modo, en el cual podemos bifurcar hacia distintos destinos. Y hay temas muy relevantes que hoy día son parte de las discusiones dentro de las sociedades, y problemas que no se resuelven, y problemas, ¿no es cierto?, que marcan la agenda cotidiana, y donde la masonería, desde luego, tiene que apostar y aporta una mirada desde el punto de vista de ciertas comprensiones éticas y morales. Insisto, lo ético en lo personal y lo moral en lo colectivo. Cuando uno observa lo que está pasando en la realidad de las sociedades y la realidad del hombre histórico, voy a ponerles algunos temas donde la masonería tiene mucho que decir. Por ejemplo, los temas del medio ambiente. Hoy día estamos en una etapa crucial desde el punto de vista de lo que significa el futuro del hombre a partir de cómo preservamos el medio ambiente y cómo preservamos, ¿no es cierto?, la renovación de los recursos para seguir existiendo como especie incluso. Ustedes han visto discusiones políticas sobre ello. Hay un presidente, un líder mundial que dice que no hay calentamiento global. Cuando se discuten cosas a nivel del ámbito político, la sociedad vive en un ambiente político, necesariamente las organizaciones éticas tienen que entregar una mirada frente a cómo abordar estos desafíos. Yo creo que el tema del medio ambiente cada día va a ser más acuciante, por lo tanto tenemos que entregar miradas éticas que nos indiquen, por ejemplo, para resolver temas como cómo reciclamos, cómo renovamos recursos. Y hay que orientar a las clases políticas, ¿no es cierto?, a la dirigencia política respecto a cuáles son los mejores caminos. No desde el punto de vista de las políticas concretas, sino a partir de lo que son ciertos valores que hay que preservar. El agua va a ser un tema tremendamente gravitante en las próximas décadas. Van a haber tremendas migraciones
Hoy día nos asustamos cuando aparecen muchas personas, ¿no es cierto?, distintas a la habitual, y empezamos a preocuparnos de que nos vienen a quitar los trabajos, dicen. Las migraciones son un problema no solamente político, no solamente un problema humano, sino también un problema ético que tenemos que abordar y una comprensión que tenemos que encarnar desde el punto de vista de ciertos valores que la sociedad tiene que asumir. Yo les digo que cuando empiece la parte más grave de la crisis del agua, los países van a perder fronteras. ¿Por qué? Porque, bueno, en la historia humana el agua siempre ha sido fundamental. Entonces tenemos que tener cierta mirada respecto a estos temas y señalar, desde luego, afirmaciones éticas concretas. Hay temas, por ejemplo, veníamos conversando con un hermano que nos condujo hasta acá hace un rato, y me decía, bueno, San Antonio ha crecido mucho, en fin, cada día más. Fíjense que uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar a futuro es precisamente el tema de la habitabilidad de los asentamientos humanos. Hoy día se construye, todas las ciudades crecen exponencialmente, y hay servicios y hay necesidades que no son visualizadas como fundamentales desde el punto de vista del crecimiento urbano. No, ese es un tema político, también es un problema ético, porque tenemos que entregar ciudades más vivibles desde el punto de vista de la calidad de vida. Y el aporte que hace la Amazonía y puede hacer, ¿no es cierto?, es la comprensión efectivamente de cómo hacemos más habitables y más justas las ciudades. Más justas desde el punto de vista de que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, ese es un tema ético también que debe ser abordado a futuro y donde sin duda la masonería tendrá que dejar un aporte significativo. Otro tema relevante que se nos viene encima y que uno cuando habla de esto pareciera que estuviera hablando de algo que va a ocurrir una generación más, pero ya es un tema que se está presentando. El tema de la automatización y la robotización. Y eso tiene impactos también éticos. Porque nosotros tenemos que pensar sobre el rol del hombre dentro del proceso de los bienes y consumo, de lo que significa, ¿no es cierto?, acceder a los beneficios enormes que ello puede significar. Pero hoy día la automatización, por ejemplo, está siendo una mala noticia. Pero ¿cómo? Si un beneficio importante, ¿no es cierto?, es lo que significa que determinadas, labores que pueda hacer, ¿no es cierto?, el hombre hoy día se pueden automatizar y eso elimina la carga de trabajo, sí, pero por poner un caso, un ejemplo a donde quiero apuntar. Usted va hoy día a comprar un bono para ser atendido en ciertos servicios de salud y una maquinita lo atiende. Ya dejó de atenderlo una persona. Bueno, es más expedito, en fin. Pero ¿cuántas personas están quedando sin trabajo? El Metro Santiago, maravilloso, línea 6, ¿cierto? Usted va, llena la tarjeta y lo hace automáticamente. ¿Cuántas personas dejaron de trabajar? Eso es lo sencillo. Hoy día están introduciéndose robots que pueden a usted hacerle una operación con mucha precisión y es una buena noticia para los varones, sobre todo, por ejemplo, en operaciones de próstata. ¿Usted sabe cuántas personas, médicos calificados, van a quedar a futuro fuera de las posibilidades laborales a propósito de la automatización y la robotización? Buena noticia, pero mala para quienes van a perder su trabajo. 800 millones de personas dentro de la próxima década en el mundo van a quedar sin trabajo producto de la automatización y la robotización. Debemos hacer una reflexión ética desde el punto de vista de los valores humanos y de las posibilidades humanas. Yo creo que es un gran desafío, porque generalmente no están en los ámbitos de la discusión cotidiana de nuestras dirigencias políticas, ¿cierto? El Parlamento Europeo hace un año atrás ya abrió una reflexión sobre cómo tiene que abordar la legislación
sobre la robotización por el impacto que va a tener en la sociedad humana y en la vida humana, con sus beneficios, pero también con sus consecuencias. Hay otro aspecto importante cuando hacemos una mirada de futuro y vemos qué es lo que puede hacer una organización ética y moral como la masonería. Tiene que ver, desde luego, con el tema del envejecimiento de la población. Y fíjese que hay una cantidad de temas éticos que derivan de eso y que también van a ser parte de la agenda de la discusión de la sociedad y que ya son parte por lo demás. Por ejemplo, un tema interesante, ¿no? ¿Hasta dónde es vivible la vida en condiciones dignas? ¿Hasta dónde es conveniente? Nuestra clase política está mirando este tema. Yo creo que las organizaciones éticas tienen que poner precisamente la discusión. Hoy día la empleabilidad para un hombre de 55 o 60 años es baja. Y se está discutiendo seguramente sobre la conveniencia desde el punto de vista económico, que tal vez el hombre debiera trabajar hasta los 70 años, y jubilarse a los 70 años. Es una mirada económica interesante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los debates, pero veamos las consecuencias. Si hoy día hay una dificultad para las personas sobre 55 años, ¿no es cierto?, para emplearse, sobre todo si tienen bajos niveles de formación, ¿qué va a ocurrir en los próximos 5 o 10 años? Vamos a garantizar vía discriminación positiva que las empresas contraten personas, cierto porcentaje sobre cierta edad, porque tenemos que introducir la discusión desde el punto de vista de los valores éticos sobre estas perspectivas que se abren. Fíjense que en general en Europa la tendencia es más bien a acelerar la jubilación de las personas y no prolongada. Hay que introducir, desde luego, ciertos elementos de valores ahí como para orientar cuando se dan estas discusiones dentro de la sociedad. De más está señalar lo que significa un buen servicio público y la ética de la representación. Hay valores importantes que la masonería siempre ha puesto en la discusión, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sentido republicano. El sentido republicano que indica que los representantes, los mandatarios, ¿no es cierto?, son mandatados y responden a la soberanía popular. Hoy día usted elige un dirigente político y no se siente necesariamente obligado a responder frente a la soberanía de aquellas personas que lo eligieron y lo mandataron. Incluso la Constitución tiene un vacío hoy día porque indica que la soberanía radica en la nación. La nación es poco definible desde el punto de vista de las realidades políticas contemporáneas, la conceptualización política contemporánea. La nación tiene que ver más con una definición predecimonónica del siglo XVIII y la Revolución Francesa determinó un paradigma y eso dice que la soberanía radica en el pueblo. Esto no es visto como una cuestión hoy día determinante. Por eso tenemos que introducir, desde luego, miradas éticas que apunten, y la masonería históricamente ha estado ligada al proceso, como se ha señalado, de republicanización, la idea de civismo, la idea de participación, el rol del Estado como una expresión de toda la sociedad. El concepto de laicidad, ¿no es cierto?, trata de graficar esto y, desde luego, la idea de un Estado laico es fundamental para entender cuál es la forma, cómo el Estado tiene que responder frente a las distintas creencias u opiniones de las personas frente a ideas de trascendencia determinada. En fin, también hay temas no resueltos que tienen que ser abordados desde el punto de vista de la visión ética, como es el acceso al conocimiento. Hoy día dicen, no, hoy día el conocimiento es ilimitado a partir de Internet. Pero el conocimiento que permite la transformación, que permite la realización humana, muchas veces no está al servicio precisamente por una condición de masividad. El tema de la educación. Para la masonería, la educación es esclarecimiento, es abrir las posibilidades de que el ser humano acceda a todas las posibilidades que dan a partir de su inteligencia.
que se dan a partir de su inteligencia. Hoy día tenemos educación de distintas categorías desde el punto de vista de la calidad del proceso educacional. Un tercio de la población chilena, de la población de los niños chilenos, un tercio de los niños chilenos están condenados a estar al margen del conocimiento como posibilidad de esclarecimiento y de construcción de posibilidades de vida personal por la calidad de la educación que se les está entregando. Entonces, para la masonería siempre la educación, y lo señalaba, ¿no es cierto?, la importancia que tuvo en lo que fue la sociedad de instrucción primaria y lo que fue sobre todo la ley de instrucción primaria obligatoria. Hoy día nuestro desafío es precisamente educación desde el punto de vista de la calidad igualitaria para todos. Y eso es un desafío ético, trascendental, importante. Bueno, hay otros valores, el imperio de los derechos humanos, pero por sobre todo el valor ético que tiene para la masonería la libertad de conciencia. Si hay algo que es determinante desde el punto de vista de los objetivos masónicos, es la preservación y el aseguramiento de la libertad de conciencia de las personas. Y eso tiene que ver con temas prácticos hoy día. Tiene que ver con cómo cada persona tiene derecho a la autodeterminación, a escoger la forma de vida que elige, que le es mejor. Y eso es un tema tremendamente delicado, y yo creo que la afirmación de la masonería siempre va a ser por proteger ese derecho. Y hoy día hay discusiones que tienen que ver con eso en nuestro Parlamento, y van a haber muchas más, que tienen que ver precisamente con el derecho de las personas a autodeterminarse. Ese es un valor absoluto en la masonería. Y cuando hablamos de libertad, estamos hablando primero de la libertad de conciencia, y después vienen todo lo que se deriva de ello, las libertades políticas, las libertades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las posibilidades de acceso y la utilización del conocimiento como un propósito concreto. Yo creo que esas son las grandes tareas, dentro de otras que seguramente van a dar, que tienen que ver con lo fundamental de lo masónico. Para el masón, el hombre es el objetivo trascendental. Cuando digo el hombre, lo digo como especie. El ser humano es lo fundamental. Y en ese sentido, se viene un siglo que va a avanzar decididamente a grandes desafíos, y donde la masonería, sin duda, va a estar en los grandes debates, en las grandes propuestas, en las grandes propuestas éticas, que contribuyen a buscar respuestas políticas, técnicas, que aseguren, sobre todo de manera central y determinante, la realización humana a partir de la libertad de conciencia. Creo que eso puede entregar alguna mirada. Amigos, creo que todos hemos tenido la tremenda oportunidad de visualizar un tema que no es común en el manejo de nuestra cultura cotidiana. Y por lo tanto, se me ha pedido como moderador que a partir de ahora ofrezca la palabra para quien quiera hacer preguntas a cualquiera de nuestros tres expositores. De modo tal que con un rápido arreglo de escenografía vamos a trasladar los micrófonos. Y hay un micrófono volante para quien quiera hacer la pregunta, por favor, nos indica y se le entrega el micrófono para preguntar, indicando a quién es la pregunta. Bueno, buenas tardes. Muy interesante lo que han expuesto los tres charlistas. Yo quisiera hacer una consulta más bien global, digamos. Desde antes de la República se ha señalado que la masonería ha tenido una gravitación importante en la historia, en el desarrollo de la historia de Chile, pero fundamentalmente a través de personas, de personajes
que por ser masones, en tanto eran masones, tuvieron una influencia determinante en procesos, llámense libertarios, en la época de la independencia, y en general en los ámbitos de la cultura, escritores, médicos, profesores, como se ha señalado acá, visionarios, mujeres luchadoras, hombres luchadores. Pero como institución, ¿cómo ha gravitado la institución masona? No como personas individuales, sino que como colectivo, como un grupo. Por ejemplo, en periodos oscuros de la historia, y el libro de Parra así lo indica, hubo masonería en la Guerra del Pacífico, hubo masonería en la Revolución del 91, y más adelante también hay masonería presente en el periodo más oscuro que ha vivido Chile, que es de 1973 adelante. Incluso el presidente que fue el último presidente de la democracia hasta 1973 era precisamente masón. En consecuencia, mi pregunta está orientada así: dentro de sus objetivos, la masonería busca gravitar, pesar, tratar de ser un contrapeso, porque hablamos de ideas libertarias, de ideas igualitarias, de ideas de fraternidad, pero cómo, por ejemplo, se aplicó aquello en la época del 73 en adelante. La masonería no tiene programa de gobierno. La masonería no tiene un plan que deba realizarse por sus miembros, digamos, como una orden institucional. Pero ha ocurrido. La masonería lo que le interesa fundamentalmente es formar hombres a partir de ciertas comprensiones y afirmaciones éticas, que, desde luego, van estos a expresarlo en su realidad cotidiana, en la familia, en el vecindario, en la ciudad, en sus comunidades, no sé, seguramente a nivel país. Lo que le interesa a la masonería es la afirmación en torno a esos principios, esos valores. Sin embargo, los masones, por razones, digamos, de coincidencia frente a determinadas contingencias, pueden tomar una posición concertada que no necesariamente exprese la visión de la masonería, porque la afirmación de la masonería, insisto, es ética. No es una afirmación política, no es una afirmación, no es un plan de trabajo que tiene que materializarse bajo ciertas condiciones. En la segunda década del siglo XX se produce la discusión que señalaba muy bien si era necesario educar a todos los niños o no en forma obligatoria. ¿Por qué? Porque había sectores de este país que decían que ¿para qué van a enseñarle, por ejemplo, a leer y escribir al hijo un peón, si el hijo del peón está bajo la protección del dueño del fondo, que le tenía, no se tenía que preocuparse de que aprendieran los valores cristianos, que, en fin? Y lo que dijo la masonería en ese momento, institucionalmente, que la educación era un objetivo fundamental desde el punto de vista del esclarecimiento de las conciencias. Era el paso necesario para que la persona tuviera libertad de conciencia. Por lo tanto, había que educar obligatoriamente a todos los niños. Eso es respecto a cualquier proceso histórico, se presenta esa condición, esa cualidad. La masonería no tiene un plan específico, pero en ocasiones ha tenido que hacerlo sobre la base de ciertos valores fundamentales. Yo quisiera agregar una frase que de alguna manera define lo que es la masonería, cuando dice que la masonería recibe o coge hombres buenos y los hace mejores. Yo creo que la masonería, como se ha dicho acá, no es un partido político ni es una institución pública que tenga la obligación de definir pareceres, digamos, sino que de alguna manera entrega a la comunidad lo mejor
lo más granado de su institución para que esas personas lleven a cabo la labor con los valores que se les ha inculcado en la institución. Porque sería un poco injusto como pedir explicaciones a la masonería por determinados hechos históricos que han sucedido en nuestro país o en la humanidad, digamos. Porque primero habría que pedirle explicaciones a muchas otras instituciones que son mucho más gravitantes. Solamente mencionaría que cuando se produjo la independencia de nuestro país, todas las normas jurídicas que se aplicaban en Chile eran normas jurídicas españolas y se siguieron aplicando. Y los jueces que formaban parte de la Real Audiencia siguieron trabajando igual nomás. Pasaron algunos años para que se creara una estructura, digamos, con normas jurídicas chilenas, digamos, y con jueces que fuesen chilenos, digamos. Entonces, y podemos aplicar ese mismo concepto, esa misma institución, en otros hechos mucho más cercanos de este país, en donde al día siguiente esos funcionarios públicos siguieron trabajando igual. Entonces, yo creo que, en el fondo, la masonería en alguna medida, su gran rol es ese, entregar lo más granado que tiene a la sociedad. Otra pregunta, por favor. Agradezco la invitación y felicito a la corporación por esta actividad y sobre todo por abrir las puertas para entender y para saber más. Y quiero felicitar a los panelistas además. Y la pregunta va en términos sobre la masonería para el siglo XXI, y usted habló sobre ello y de la automatización y la robótica. Pero ¿cuál es la posición de la masonería frente a la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que se viene hoy en el mundo y en Chile? Gracias. Sin duda lo que va a prevalecer siempre en la masonería va a ser el interés del ser humano como un ser con capacidad, ¿no es cierto?, de hacer su historia y establecer sus derechos para protegerlo, ¿no es cierto?, frente a distintos riesgos desde el punto de vista de la humanización y del ejercicio de la humanidad como condición especial, ¿no es cierto?, de su desarrollo intelectual y su desarrollo material. Cuando yo señalo este tema es precisamente que un tema abierto a la discusión y donde sin duda la masonería va a tener que entregar un planteamiento, porque todavía no están vistas las consecuencias de lo que iba a traer. Se prevé, y yo señalé algunos casos, algunos temas que tienen que ver fundamentalmente con la automatización, pero vienen otros temas más complejos a partir de la robotización. Convivencia con sujetos electrónicos, con lo cual usted va a conversar, va a intercambiar apreciaciones, y la inteligencia artificial cada día está entregando mayores desafíos y está avanzando cada vez exponencialmente. Entonces, la masonería hoy día, frente a esto, desde luego, está vislumbrando un tema, pero que hay que aterrizarlo desde el punto de vista de cuáles son los valores que hay que defender. Entonces, cuando hablamos de mirada de futuro, estamos, lo que a mí se me ha pedido, ¿no es cierto?, es cómo podemos vislumbrar determinados temas. Pero tiene que haber, desde luego, una experiencia, una realidad y una toma de posición. Y seguramente va a haber coincidencia con otras instituciones de carácter ético, a lo mejor. Nosotros vamos a estar en la misma mirada. Pero ciertamente hay un riesgo que es objetivo. A medida que se desarrolla la maquinización de los ingenios, ¿no es cierto?, y va produciendo una alternativa frente a la actividad humana, desde luego el problema se va a ir profundizando. Entonces, lo que yo he hecho es simplemente señalar temas que hoy día están ya en la preocupación
muchos masones, sobre todo la gente joven, está señalando, miremos esto y asumamos una posición. No hay en este momento, en algunos temas de los que yo he planteado, una posición asumida. Es algo que hay que construir, pero que es natural a los objetivos fundamentales de la masonería desde el punto de vista histórico. Quisiera agregar como solo un factor de análisis de la historia que el gran conflicto que hoy día se encuentra es si el hombre va a ser capaz de crear inteligencia emocional, o sea, artificial, y dónde va a estar la ética que dispone qué hace esa inteligencia. Y son dos cosas distintas. Una, quizás no la podamos controlar. La tecnología va a andar tan rápido que probablemente va a llegar a haber muchas posibilidades de hacer. Lo que yo creo personalmente, por lo que ha hecho el hombre a lo largo de la historia, es la responsabilidad de poner la obligación ética de qué hace esa inteligencia que se crea. Solo para expresar mi idea, la inteligencia puede crear una máquina capaz de matar a mucha gente y la misma inteligencia artificial podría crear los mecanismos para salvar a mucha gente. Yo personalmente, y desde un punto de vista a lo mejor más bien particular o cultural propio, creo que la gran responsabilidad del hombre va a seguir siendo determinar si esa inteligencia artificial va a estar al servicio o en contra del hombre. Y quizás ese dato de conciencia, no sé si la tecnología lo puede crear. Yo dejo mi modesta opinión como una conclusión también de lo que he aprendido hoy día. Por favor, la señora. Mi pregunta dirigida a Manuel Romo. Quisiera, Manuel, si puedes profundizar un poquito más en la presencia de la mujer en la masonería chilena, tanto hacia atrás, lo que ves tú, como se ve a futuro. ¿Cómo no? Como señalaba hace un rato, si bien la masonería llega como una vertiente netamente masculina a nuestro país, en 1929 un grupo de masones de la Gran Logia de Chile cree que ha llegado el momento en que la mujer también tenga el acceso a esta institución inicial. Hacía 50 años que en Europa ya existía la masonería mixta, de modo que en 1929, tomando como base una logia masónica chilena que se llama Irán 65, más una logia teosófica de Santiago, se crea la primera logia mixta que se llamó Igualdad. Sin embargo, la mujer consideró que también quería explorar una vertiente netamente feminista dentro de la masonería y en 1953 se crea la primera logia femenina, donde la mujer trabaja de acuerdo a su propia naturaleza, sin presencia de hombres. Ese primer proyecto fracasó porque no tuvieron el dinero suficiente como para poder proseguir y en 1957 desaparece. Sin embargo, el espíritu de estas mujeres prevaleció y en 1970 se crea otra logia femenina que tomó el nombre de Araucaria. Esta logia, en 1983, da origen a la Gran Logia Femenina de Chile, que hoy día es una institución muy respetable y exitosa, que hace pocas semanas instaló su logia número 41 y que ha dado origen a la Gran Logia Femenina de Argentina, la Gran Logia de Uruguay, tiene logia en Panamá, en Perú y estableció una logia en Cuba. Entonces está difundiendo a través de América Latina la presencia de la masonería femenina. La Gran Logia de Chile, por su parte, es netamente masculina y continuará siendo así porque es un camino exitoso de la masonería. La Gran Logia Femenina, una institución absolutamente respetable, tiene también su propio camino y lo va continuando. La mixticidad, por su parte, continúa también su propio camino y, bueno, son formas de ver la masonería y esta ha sido una forma en que la mujer chilena ha demostrado tener capacidades, ha demostrado tener inteligencia y ha demostrado tener bondad en su corazón. Podemos definir al masón como un hombre bondadoso, caritativo y tolerante, y la mujer reúne las mismas características. Agreguemos a esto que la mujer además es muy perseverante y luchadora, y eso explica el éxito que ha tenido en el camino este que emprendió. Quisiera agregar algo muy bien, Oye, quisiera agregar algo respecto a la inteligencia artificial. Recomiendo dos películas. Una es una ya antigua, digamos, que es 2001 Odisea en el espacio. Ahí está planteado el dilema
entre el computador de la nave, digamos, y el astronauta que queda ahí parado en el espacio. Y la otra es WALL-E, que es la versión un poquito, ¿no es cierto?, movimiento animado, pero es el mismo concepto, digamos, de cómo el computador, digamos, decide por el humano qué es lo mejor para él, ¿te fijas? Entonces, y además tomando un poco lo que decía el profesor Romo, en el sentido de que también recordar el libre albedrío. Thomas Paine, ¿no es cierto?, fue muy visionario en su época, ¿no es cierto?, de establecer ciertas bases, digamos, que son masónicas, en definitiva, que tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad, como decía acá el profesor, la libertad de conciencia. Entonces, cuando uno quiere buscar a lo mejor definiciones de la masonería, hay que mirar a esos valores, los valores de la libertad. Ahí yo creo que hay muchas respuestas. Primero quería agradecer este espacio que han dado para que la comunidad igual pueda acercarse un poco más a esto, que es como un grupo cerrado, como ustedes también lo mencionaron un poco, y que siempre ha sido así, ha sido conocido como un poco místico y todo. Entiendo que este grupo intenta, cada uno de sus miembros, aportar a la comunidad de alguna forma, pero me gustaría saber, o quizás yo no conozco, pero me gustaría saber si como masonería existen programas anuales o existe algún tipo de programa o trabajo social que se realice, especialmente, por ejemplo, en poblaciones más vulnerables, o trabajo social con niños, que al final los niños son los que van a seguir construyendo lo que es nuestra comunidad. Entonces, quizás yo no estoy al tanto, o quizás en este espacio se realizan muchas más actividades que yo no conozco, pero me gustaría saber si existen programas de trabajo social con niños como lo hacen otras organizaciones como iglesias o otros grupos de personas que también intentan de aportar a la comunidad. La masonería tiene una estructura fundada esencialmente en lo que son las logias. Las logias son el motor y el centro de la acción de la masonería. A través del país cada logia tiene su ámbito de acción y efectivamente hay muchas logias que trabajan orientados precisamente a actividades con niños desde el punto de vista, sobre todo niños carenciados. Hay distintos tipos de iniciativas, cada logia elige su ámbito de acción preferente sin excluir otro, pero hay importante, por poner un caso, por ejemplo en Valparaíso existe algo que se llama el Banco de Solidaridad Estudiantil. Hay 1.200 niños y jóvenes que reciben ayuda directa para su educación, en los casos de los niveles más bajos, lo que significa ropa, útiles, y cuando ya llegan a un nivel de formación terciaria, reciben dinero directamente que sirven para su movilización, para sus gastos de alimentación, en fin. Otro caso, otro ejemplo, Chillán, no estoy recordando en este momento, tiene algo que se llama los comedores estudiantiles, donde cualquier joven que esté en enseñanza terciaria o enseñanza media puede ir a almorzar. Usted dice, bueno, eso no tiene mucha trascendencia, pero para el joven es una solución, sobre todo cuando sus padres viven en el campo, ¿no? O en pueblos chicos alrededor de las grandes ciudades. En el caso de Chillán, muchos estudiantes universitarios van a almorzar ahí. Son, por poner dos ejemplos concretamente, una logia de Valparaíso ayuda, por ejemplo, a un hogar de menores que es administrado por monjitas y se le hacen llegar, ¿no es cierto?, recursos necesarios para resolver determinados temas, no todos los temas, pero sí temas importantes. En fin, a lo largo de todo el país hay distintos tipos de iniciativas que están orientados sobre todo para los jóvenes que están estudiando, que es precisamente este acento que tiene la masonería de manera importante en la educación. Históricamente la Liga de Estudiantes Pobres, en fin, el poeta, nuestro poeta más famoso hoy día vivo, Nicanor Parra, cuenta de su experiencia, ¿no es cierto?, que él llegó a estudiar
y pudo estudiar gracias a la Liga de Estudiantes Pobres, que era una iniciativa masónica, etc. Complementando lo mismo, quisiera señalar que a partir de 1913, cuando se funda el movimiento Scout en Chile, las logias masónicas desde ese mismo momento comenzaron a apoyarnos. Y además, a lo largo del territorio se le brinda espacio a centros juveniles, al grupo de Scout, como decía, y a los planes universitarios, que también tienen un lugar de desarrollo. La masonería facilita ayuda económica cuando puede, pero además facilita los espacios en sus logias para actividades culturales. En el caso de San Antonio, yo supongo que hay alguna actividad y si no la subiese, seguramente el general de Maestro está dispuesto a acogerla. Yo quisiera dar una experiencia absolutamente distinta. Me correspondió hace unos 3 años hacer una investigación histórica sobre la logia de acá de San Antonio. Y descubrí una cosa que quiero compartir porque me parece extraordinaria. La masonería casi no se mueve en función de que la organización vaya como si fuese una oficina o fuese un partido. Prepara a la gente y cada individuo hace lo suyo. Entonces se da un poco esta cosa que a mí me sorprendió, que por sus frutos los conoceréis. Y cuando uno mira la historia de San Antonio, descubre que sin que haya una participación de la logia, porque no la había, no se encuentra históricamente, el doctor Reus era miembro de la logia y tiene como resultado la fundación, entre otros, del hospital. La construcción del camino a Cartagena pareció que también eran personas que pertenecían a la masonería, la propia construcción del puerto. En fin, uno empieza a encontrar entonces que se da eso, que es raro entenderlo, que no es que la logia vaya allá, pero prepara gente que de aquí sale con misión en su ámbito de hacer cosas. Por lo tanto, yo creo, desde el punto de vista de lo que a mí me tocó ver, su pregunta me reitera el misterio de cómo es que producen gente que hace esos efectos y no la logia es la que hace esos efectos. Quiero volver un poco al tema de las mujeres y quiero decir que, para comenzar, que lamentablemente acabo de escuchar que la logia va a seguir siendo preferentemente masculina. Y digo lamentablemente porque una de las cosas, uno de los temas principales hoy día en el movimiento social, en el cambio cultural de nuestro país y nuestra sociedad, es el tema de la inclusión. Creo que las mujeres también tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar, y nadie puede negar hoy día, sabiendo los resultados del último censo, que somos el 50% de la población chilena, y por lo tanto tenemos mucho que decir. Pero mi pregunta mi consulta en realidad tiene que ver con los temas morales que se desarrollaron en la presentación de uno de los panelistas, y esto también mucho de menos que no se mencionó en el desarrollo y estudio de los temas, de los asuntos morales de los cuales la masonería se tiene que pronunciar, los temas de género, que son un gran tema y que las mujeres a través de los movimientos feministas hemos avanzado bastante y con mucho sacrificio y con mucho dolor también últimamente, y que están en el tapete social. Y yo creo que la masonería también se tiene que pronunciar en pos de ello. Y bueno, lo último, decir que en realidad creo que para poder pronunciarse correctamente, estos grupos que son necesariamente masculinos también necesitan el aporte y el conocimiento de las mujeres, y estamos también dispuestas muchas de nosotros a entregar. Hoy día, cuando hablamos del ser humano, tendemos a olvidarnos de un detalle importante, que hoy día se habla de humanos y humanas. Yo creo que es legítima la preocupación desde el punto de vista iniciático, que tiene que ver con cómo se adquiere cierto conocimiento doctrinario, conceptual de lo masónico. La masonería es esencialmente ritualística y se vive en el género fundamentalmente. Por eso el valor que tiene hoy día la existencia de logias femeninas, que yo
admiro mucho por la labor que han realizado y que destacó Manuel en su exposición. La masonería no ha estado al margen de los temas de los derechos de la mujer, lejos de ello lo ha promovido. Muchas de las grandes figuras de los derechos femeninos en Chile y del movimiento feminista provienen precisamente de familias masónicas. ¿A qué me refiero? Que fueron esposas de masones impulsadas, digamos, de una comprensión que ya tenían en la familia sobre el rol de la masonería y sobre las comprensiones de los valores fundamentales del ser humano donde están incorporados los derechos de la mujer. También la masonería se ha preocupado mucho de cómo hacer vivible el tema de la masonería en la familia. Hace más de 50 años se fundaron los centros femeninos, que era precisamente gente, por mujeres, esposas de masones, que estaban en las discusiones, los grandes temas de la sociedad de la época, la reivindicación de los derechos femeninos. No, la mujer no está al margen de los masones, definitivamente. Es parte fundamental de los masones. Lo que pasa es que desde el punto de vista iniciático se vive bajo realidades distintas. Es algo que cuesta un poquito explicar, pero tiene que ver con lo ritualístico, y lo ritualístico está asociado a condiciones, digamos, de desarrollo también de la peculiaridad del género. Y la peculiaridad del género obliga a tomar las cosas de cierta manera distintas. Por eso es importante la existencia de las logias femeninas, que por lo demás surgen por iniciativa de un gran maestro por los años 60. Pedir una pequeña aclaración, dado mi condición de activo libre pensador. En la primera exposición se manifestó que en la masonería no había ateos y había un concepto de un ser superior. Quisiera que se aclarara si es una situación histórica o es la realidad actual de la masonería. Muchas gracias. Me echaron los ayudas como el único ateo en la mesa. La masonería históricamente se definió como una especie de religión que era capaz de agrupar a todos los hombres cuando surge en Inglaterra. Se mantuvo como en masonería se llama landmark, que es una ley inmutable, que no podía ser masón quien no creyera en Dios ni creyera en la inmortalidad del alma. Ahora eso ha ido evolucionando con el tiempo y la masonería hoy día recibe libres pensadores, por cierto, y gente que no tenga un grado de fanatismo ninguno respecto a creencias religiosas o no creencias religiosas, porque lo que enseña la masonería es a buscar la verdad, como se decía hace un rato, y a tener el pensamiento totalmente abierto a todas las posibilidades, de modo que la masonería uno encuentra creyentes de todas las variantes, desde católicos a protestantes, judíos, musulmanes, pero también va a encontrar agnósticos y va a encontrar un poco ateos. Sí, como para recalcar también el punto, en realidad lo que quise decir no es que no se aceptara gente que no creyera en nada, digamos. De hecho yo generalmente no creo mucho en nada después justamente de haber pasado por muchas instituciones que pretendían que yo creyese en algo, digamos. Pero en definitiva la idea es que justamente la masonería es una institución eminentemente abierta, digamos. Entonces todos caben, todas las personas están invitadas, por decirlo así, creyentes y no creyentes, digamos, personas religiosas y seculares, digamos, gentiles y musulmanes, no sé, por darle cualquier denominación, digamos, ¿te fijas? Yo creo que ese es el sentido que por lo menos yo he podido percibir de la masonería, ¿no? Yo como moderador recibí una instrucción que estaríamos hasta un cierto punto que ya estamos sobrepasados, así que habría una última pregunta. Históricamente la masonería ha estado relacionada en las mejoras educacionales del país. Mi pregunta es, ¿cuál es el desafío que tiene la masonería chilena para lograr esta educación de calidad y para todos? Lo que la masonería promueve fundamentalmente son derechos.
Y los derechos significa que las posibilidades son para todos. Ese es el gran problema que hoy día presenta la educación, que no entrega los mismos contenidos, las mismas posibilidades de aprendizaje, los mismos conocimientos, las mismas perspectivas, ¿no es cierto?, que parten sobre la base del ejercicio de los derechos. La masonería es una institución ética, por lo tanto, lo que propone sobre la mesa hoy día es que efectivamente tiene que haber una educación de la misma calidad para todos, y cree, sin excluir, que una de las herramientas fundamentales para ello es la educación pública. Por lo tanto, el gran esfuerzo desde el punto de vista país debe estar precisamente en la educación pública, donde está señalado el tema de la desigualdad en forma bastante patética a veces. Por lo tanto, sin tener, vuelvo a insistir, sin tener un plan político para establecer cuáles son los mejores caminos, pone su acento respecto al propósito de igualdad, que es un valor fundamental desde el punto de vista de cómo se asumen las oportunidades. Y las oportunidades, entre ellas está el acceso al conocimiento en condición igualitaria. Que no haya niños que por ser trato grafical, que por ser morenos no tengan la oportunidad de acceder a la misma educación que tienen con ciertos rasgos distintos. Ese es el gran desafío. El gran desafío del país hoy día está en cómo entregamos igualdad de oportunidades a través del acceso al conocimiento, y eso es una educación igualitaria desde el punto de vista de la calidad y de las oportunidades que surgen a partir del hecho de la formación educacional. La verdad es que yo quisiera partir por lo personal agradecer a la Corporación de Usuarios por esta posibilidad de coeditar esta comunicación con todos ustedes. Luego, tomando esa presentación, agradecer a cada uno de ustedes por esta situación que podríamos llamar histórica, por cuanto se han abierto una serie de datos que podrían, entre comillas, parecer misteriosos. Y por tanto, creo que debemos brindar un gran aplauso a estos tres Luego que nos han dejado la puerta abierta para muchas elucubraciones y estudios que puede partir ahora con el diálogo entre nosotros, con un cafecito que tengo entendido que ofrecido a continuación de esto. Muchísimas gracias.